Hola gente, buenas. Volvemos después del almuerzo con muchísima animación, muchísima energía y la idea es que tengamos los próximos paneles de Keynote y cerremos con un coffee, pero que vamos a tener otro coffee en medio, entonces vamos a estar full. Hoy también tenemos invitación especial para un cóctel largo aquí para que sepamos, pero no necesariamente voy a decir que es ahora. Voy a pasar a la próxima, que es la mesa redonda, narrar la gobernanza de Internet, perspectivas periodísticas desde América Latina, y tenemos como moderación presencial Marión Briancesco Arias. ¿Puede venir, Marión? Además de Marión, tenemos Silvia Calderón, Yamlek Mojica, Ángela Contador, Joshua Hernández, Jailin Gómez y Thais Aguiar, que están como en virtual, ¿correcto? Paso, tía, la palabra. Tenéis como 40 minutos, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos y todas. Qué gusto volver a verles. Ayer tuvimos un taller bastante interesante, pero bueno, esta vez, como les comenté desde ayer, vamos a tener un panel que me encantaría que estuviesen aquí mis compañeros y compañeras, pero bueno, lamentablemente no se puede. Este panel es una conversación entre periodistas jóvenes de América Latina que están cubriendo tecnología, derechos digitales y desinformación, pues desde distintas plataformas y formatos. Y esto se da también en un contexto donde la gobernanza de Internet suele abordarse muchas veces desde enfoques técnicos o institucionales, y lo que se busca con esto es visibilizar cómo el periodismo puede y debe contribuir a construir narrativas más accesibles, cercanas y relevantes para audiencias diversas. Así que les voy a presentar a los panelistas, que no sé si podemos verlos por favor en pantalla para ver si están todos y todas. Por ahí andan. Pero inicio presentándome porque no me presenté, qué barbaridad. Mi nombre es Marión Briancesco, yo soy periodista y soy internacionalista. Trabajo para una organización que se llama Provox, donde trabajamos o investigamos narrativas sociopolíticas, particularmente en entornos autoritarios. También trabajamos en la lucha contra la desinformación y la defensa de los derechos digitales, y también estamos trabajando diversas iniciativas relacionadas con periodismo. Entonces, mis compañeros vienen a complementarme también esas perspectivas, así que voy a irlos presentando. Tenemos a Ángela Cantador, que es española, radicada en México. Ángela Cantador es periodista y editora de datos en el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, el CLIP, desde el que ha coordinado y participado en investigaciones colaborativas transnacionales sobre derechos humanos, tecnología y desinformación. Bienvenida, Ángela. Gracias. Tenemos también a Joshua de Freitas Hernández, quien es de Venezuela. Es un periodista independiente, radicado en Caracas, egresado de la Universidad Central de Venezuela en 2024. Ha colaborado en medios independientes como Pro Da Vinci, El Bus TV, La Vida de Nos y Run Runes. Forma parte de la Now. Antes de Access Now, trabajó y colaboró con ONGs y medios como Climate Tracker, ABC News, Voz de Guanacaste y Confidencial Nicaragua. También forma parte de la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas de Distintas Latitudes y de la segunda edición del Diplomado para Periodistas enfocado en Derechos Humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y finalmente, como panelista, Yailin González Gómez, quien nos acompaña desde Costa Rica, quien es periodista de inteligencia artificial en La Nación, Costa Rica, es estudiante de comunicación con énfasis en periodismo en la Universidad de Costa Rica y cursó estudios en ingeniería en computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología. Entonces, la dinámica que vamos a utilizar, voy a hacerles como una serie de preguntas y ellos nos van a ir contando un poco sobre su experiencia. Y en este caso, quiero dar inicio con Ángela, ¿no? Que como les comentaba, Ángela trabaja en el CLIP. Ángela, ¿nos escuchas bien? Bueno, ¿me escuchas bien? Sí, yo perfecto. ¿Ustedes a mí? Sí, te escuchamos, sí, ¿verdad? ¿Se escucha bien? Perfecto. Ángela, bueno, desde CLIP han liderado investigaciones colaborativas sobre tecnología y desinformación con un enfoque transnacional, por ejemplo, mercenarios digitales o recientemente la mano invisible de las Big Tech.
¿Cuál crees que es el rol del periodismo en revelar Ahí está, creo que vamos bien. Tranquila. ¿Crees que es el rol del periodismo en revelar abusos de poder digital por parte de actores públicos y privados y también cuáles son los principales desafíos al hacerlo? Adelante. Ok, perfecto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Marión, por esta iniciativa, por acogerme a mí y qué gusto con el resto de compañeros y asistentes, que aunque no podemos vernos en persona y sea virtual, pues la importancia del tema no es menor. Y para dar respuesta a tu pregunta, mira, yo empezaría por un poco resumir, digamos, cuál es el rol del periodismo en general, ¿no? Que siempre ha sido y es vigilar al poder. Entonces, esto también aplica al poder digital. Me parece que el desafío que tiene el periodismo en la vigilancia de este poder es doble, en el sentido de que es un poder que yo siento que aún es desconocido por el público general en cuanto a cómo opera. No hay conocimiento y conciencia plena como de lo que son nuestros derechos digitales, por ejemplo, con el tema de la recolección de datos. Y en consecuencia, cuando hay o se produce un abuso, es más difícil detectarlo, más imperceptible y por ende narrarlo, ¿no? Y esto yo siento que es preocupante porque no es cualquier poder. Nosotros estamos conectados las 24 horas del día, recibimos estímulos, impactos constantemente. Es un poder que tiene muchísima información sobre nuestra vida personal, nuestra intimidad, creencias, gustos, nuestra identidad. Es como para tomarlo a la ligera, ¿no? Entonces, a ese doble reto yo también le añadiría la necesidad de aterrizar las estrategias del poder digital al mundo material que emplean, por ejemplo, las grandes tecnológicas para seguir manteniendo su poder e influencia, ¿no? Nosotros acabamos de publicar, como mencionabas, una investigación colaborativa que se llama la mano invisible de las Big Tech, donde documentamos más de 2.900 acciones de influencia llevadas a cabo por parte de representantes de las grandes tecnológicas para incidir en las agendas políticas de varios países de la región. Entonces, entradas a congresos, encuentros y reuniones con funcionarios públicos, actividades de formación, regalos. Y la lección que nosotros aprendimos de este trabajo es que esas acciones de influencia ya no pasan únicamente en la nube, sino que están pasando en la vida real, en el mundo material, ¿no? Entonces, con esos dos retos iniciales y esto que te comento, a mí me parece que es clave que el periodismo monitoree ese poder y que lo acerque a la ciudadanía. Es decir, explicarte a ti que esto está pasando, cómo esto vulnera tus derechos, qué impacto tiene sobre tu vida, pues como haría con cualquier poder, ¿no? Pero nosotros hemos visto, como decía, que a veces falta la conciencia o la gente no acaba de entender muy bien cómo eso que pasa en la esfera digital como tiene un impacto sobre nuestro día a día. Lo vimos, por ejemplo, en Mercenarios, que es otro trabajo que publicamos en 2023, donde mostramos las tácticas de manipulación y propaganda e influencia que usaban asesores políticos en candidaturas electorales y gobiernos de varios países también de América Latina. Y había un ejemplo de una empresa que creó una red de cientos de falsos medios de comunicación que al final lo que hacían era abogar por candidaturas electorales. Entonces uno consume eso sin ser consciente de qué forma de qué manera esto es parte de una red estructurada de influencia y que no es algo aleatorio. Entonces, lo que comentaba antes, es clave que el periodismo familiarice a la ciudadanía con el mismo, la informe para que ésta tenga el derecho de hacerle rendir cuentas como cualquier otro poder, ¿no? Porque al final la ciudadanía empoderada, y ya termino, que veo que me pasé de los segundos, es que la gente sepa, tenga la información y eso genere debates públicos y al final, pues, normativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que el periodismo juega un rol clave ahí. Muchísimas gracias, Ángela. En un ratito volvemos contigo para otra pregunta, pero ahora me gustaría pasar a hablar con Joshua, ¿no? Que además él viene de un contexto muy diferente, que es particularmente el venezolano, ¿no? Entonces, Joshua, en este contexto donde la censura, la crisis y las urgencias cotidianas podrían relegar, los temas digitales, ¿qué desafíos enfrentas para transmitir que los asuntos de Internet son cuestiones políticas y de derechos humanos y no temas secundarios o lejanos a la realidad? Adelante, Joshua. Claro, muchas gracias, Mario, y hola a todos los presentes. Yo dividiría las soluciones que se están implementando en Venezuela desde el periodismo en dos vertientes. Una es desde el periodismo de servicios y otra es
desde la perspectiva de los derechos humanos. Desde la parte de los servicios se puede hablar de una iniciativa llamada El Bus TV, que ellos van directamente a las comunidades a dar la información. Van ya sea en el transporte público, el periodista se sube a un autobús y da las noticias, o va hacia los sectores populares y habla con la comunidad. A través de esa interacción es que las audiencias se están enterando cada vez más que los asuntos de la Internet también afecta la realidad, tal como dijo Ángel. Y en la perspectiva de derechos humanos es que incluso en artículos que tengan que ver o noticias que tengan que ver con cómo entrar a un sitio web o cómo usar un VPN, siempre hay una coletilla donde se dice, bueno, esto se está usando porque las instituciones públicas están violando tus derechos fundamentales, y se van diciendo cuáles son los derechos fundamentales en cada una de las notas y dependiendo del tema. Más o menos esas serían las dos estrategias que podría mencionar de forma concisa. Muchísimas gracias, Joshua. Una perspectiva de periodismo muy diferente, ¿no? Porque veníamos con Ángel hablando de esta parte más de periodismo de investigación y luego Joshua nos comenta más de esta parte de periodismo de servicio, ¿no? Entonces también como para tener estas ambas perspectivas. Muchísimas gracias, Joshua. En un ratito vuelvo contigo para otra pregunta, pero ahora me gustaría dar paso con Yailin, ¿no? Que algo que me llama mucho la atención del perfil de Yailin es que es periodista de inteligencia artificial en un medio nacional que es muy tradicional además, entonces su puesto en sí mismo yo lo considero una innovación. Entonces, Yailin, me gustaría preguntarte cómo ha sido esa cobertura hasta ahora y cuáles han sido los desafíos de colocar este tema en la agenda mediática. Adelante. Yailin, ¿nos escuchas? Hola, hola, Yailin, ¿estás por ahí? Bueno, si no le damos unos minutitos y podemos por mientras pasar con Yanlek, ¿no? Que Yanlek, bueno, en tu caso, ¿no? Trabajas en una organización que incide directamente en políticas digitales globales, ¿verdad? En Access Now. Y desde esa posición híbrida entre el activismo y el periodismo, porque además vos sos periodista, ¿qué papel puede jugar la comunicación para traducir los debates de gobernanza de Internet en narrativas que ayuden a las personas a entender cómo estos temas impactan su vida cotidiana? Y también en el sentido inverso, ¿cómo es el proceso para llevar esas preocupaciones y experiencias locales a esos debates globales? Listo. Bueno, yo como Marion decía, soy periodista, pero desde hace casi 5 años he trabajado enfocada en incidencia y comunicación. Creo que Access Now tiene una particularidad que, aunque somos una organización internacional, estamos constantemente interesados en cubrir cualquier temática desde grassroots a global, o sea, desde las comunidades en riesgo y las personas que más son afectadas por las violaciones de derechos humanos y derechos digitales al scope global, ¿no? Personalmente, para mí, creo que la comunicación y el periodismo es completamente esencial en la lucha por los derechos digitales, por el simple hecho que no importa cuánto activismo hagamos, no importa cuántas leyes lleguemos a hacer incidencia en nuestras asambleas, si uno no le puede explicar a las personas por qué estos derechos son importantes y cómo trabajar en conjunto significa rescatar las democracias, y si no puedes explicarle eso a alguien, si yo no le puedo explicar eso a mi abuela y a mi mamá, no estoy haciendo bien mi trabajo, ¿no? Entonces creo que mi principio desde siempre trabajando en comunicaciones y en incidencia ha sido fundamentalmente hacer de nuestro contenido más entendible, más accesible, y sí, o sea, como a nosotros
usualmente es un trabajo como no solo desde el equipo de comunicación, que somos como 9 personas en Access Now a nivel global, pero también como sentarme con los analistas políticos y con analistas de políticas públicas y campaigners a decir como, ok, ya sí, o sea, 100% podemos hablar del DPI y 100% podemos hablar del GPDR y de todas las siglas posibles por haber, pero cómo hacer esto que sea accesible y entendible para las personas que sí están siendo afectadas. O sea, como no es solo hablar de cookies, es hablar de que son, o sea, como de la gente que ha estado familiarizada con el activismo, con las palabras de la nueva era digital, pero que realmente no entienden cómo esto les está afectando, o cómo hablar de internet shutdowns no necesariamente están alejados en países que no, que están al otro lado del mundo, sino que son cosas que pueden pasar. Nos pueden pasar a todos. O sea, y también reconocernos como personas que son afectadas por estas violaciones de derechos digitales. Entonces, sí. Muchísimas gracias, Yale. Una perspectiva muy interesante, precisamente por lo que mencionabas de trabajar como desde otro ángulo, que ya es como más desde una organización de la sociedad civil. Igualmente, en un ratito vuelvo con Yamlek. Me gustaría saber si ya Yailin está, ya la veo, entonces espero que ya nos escuche, creo que está afirmando que sí. Entonces, Yailin, nuevamente la pregunta, ¿no? Que mencionaba que me llama mucho la atención que sos periodista de inteligencia artificial en un medio nacional tradicional y tu puesto en sí mismo es una innovación. ¿Cómo ha sido la cobertura hasta ahora y cuáles han sido los desafíos de colocar este tema en la agenda mediática? Adelante. Bueno, aunque yo sí trabajo en un medio tradicional, creo que La Nación, que es el periódico en el que trabajo, siempre se ha destacado por innovación. De hecho, fue como el primer ente privado en conectarse a Internet en Costa Rica. Entonces, para ellos es una transición fácil, pero definitivamente sí el mayor reto está en la cobertura o en la percepción que tienen las audiencias. Al final del día, según las encuestas y datos del Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica, el uso de inteligencia artificial es muy bajo aún en Costa Rica. Abarca apenas a un 9% de la población mayor de 18 años. Entonces, colocarse como periodista de inteligencia artificial que utiliza inteligencia artificial, no solo cubre tecnología, sino que utilizamos diversas herramientas para la producción de nuestros productos, genera hasta cierto punto inseguridades de momento, porque no es una tecnología que está tan adaptada en el país. Tal vez nosotros desde los nichos pensamos que sí, que ya es como la gran nueva tendencia, pero realmente en la población en general en Costa Rica no es algo tan visible. Entonces creo que el mayor desafío es que hay personas que aún ven el tema de la inteligencia artificial como un tema de desconfianza. Entonces nosotros sí somos muy claros con el lector cuando utilizamos herramientas de inteligencia artificial en decírselos, en poner un disclaimer, y a veces esto genera que la gente piense que es contenido completamente automatizado, por ejemplo, porque de momento el tema no se ha introducido como a profundidad en las universidades, en colegios, ni en otros entes organizacionales. Entonces hay mucha diferencia de lo que la gente entiende, digamos, por IA y lo que nosotros como periodistas hacemos. Entonces yo creo que esa es la mayor dificultad, como estandarizar un poco esas narrativas para que la gente entienda como esta nueva tecnología que tenemos, digamos, como una herramienta y el punto de partida que estamos trabajando y no como algo de desconfianza. Muchísimas gracias, Yailin, por tu intervención. De hecho, en un rato me gustaría escuchar si la audiencia conoce casos igual de sus países donde ya hayan periodistas como con esta especialización, pero ahora vamos a la segunda ronda de preguntas. Volvemos con Ángela, que me gustaría saber, Ángela, desde tu experiencia en investigaciones como las que mencionabas, Mercenarios Digitales o La Mano Invisible de las Big Tech, ¿por qué es importante adoptar un enfoque transnacional y qué ventajas tiene frente a abordajes que son como más locales o aislados? Adelante, Ángela. Sí. Nosotros en CLIP el tema de trabajar colaborativamente y con un enfoque transnacional no es algo exclusivo de las investigaciones sobre desinformación, ¿no? O sobre las Big Tech, sino que es un eje, uno de los pilares de CLIP, porque una de las razones es que creemos que muchos de los abusos de poder que investigamos no entienden de frontera. Y es clave tener socios locales en los países donde vamos a investigar. Y esto siento que todavía aplica más al poder digital, donde pueden repetirse estrategias, por ejemplo, de propaganda o manipulación durante candidaturas electorales, pero el contexto local donde suceden es diferente.
Entonces, en investigaciones como Mercenarios y La mano invisible, no fue solo una cuestión de escala, sino de estrategia y profundidad. Porque, como digo, y respecto al tema de la ventaja sobre lo local, colaborar y, digamos, abrir esas fronteras sí te da este matiz de profundidad, pero que sin lo local no sería un modelo, yo creo, exitoso, porque eso es clave, ¿no? Por ejemplo, en Mercenarios Digitales descubrimos lo que te comentaba, Neurona, esta empresa que creó una red de cientos de medios, de falsos medios de comunicación que hacía propaganda, pues vimos que había hecho campañas, o sea, había asesorado en campañas políticas en Bolivia, pero también en Ecuador, en México, tenía conexiones con España, y cada, digamos, contexto local tenía sus particularidades, pero se repetían unos patrones. En Argentina revelamos como un consultor llamado Fernando Cerimedo, que fue muy cercano a Milei, tenía años sembrando desinformación sobre la extrema derecha en Chile y Argentina, pero también está en Brasil, cuando las elecciones pasadas presidenciales, promoviendo la campaña de la gran mentira, de que las elecciones estaban amañadas. También vimos en la agenda transnacional cómo distintos actores políticos y gobiernos empleaban tácticas de manipulación y no entendían de ideología, ¿no? Desde el partido de la extrema derecha Vox en España hasta el gobierno ruso en Bolivia. Entonces, digamos, este modelo colaborativo, lo que te decía, nos permite encontrar los patrones y reconstruir las redes de influencias, a la vez que nos permiten esta profundidad local con periodistas de allá que conocen sus territorios, que tienen acceso a fuentes, que conocen los impactos, ¿no? Y que te los cuentan por todo lo que decían los compañeros, por la importancia de entender cómo es que se vulneran nuestros derechos en nuestro contexto local. Y también, finalmente, añadir que la colaboración, tal y como nosotros la entendemos, genera más colaboración. Por ejemplo, a través de productos y herramientas que creamos en las investigaciones, en la mano invisible, generamos esta gran base de datos con todas estas acciones de influencias, nombres de personas, de funcionarios públicos, de representantes, con la idea de que otros puedan aprovechar esta información, periodistas, académicos, la ciudadanía, puedan usarla, encontrar conexiones transnacionales y seguir generando este compartir información, ¿no? Entonces esa es la lógica con la que trabajamos desde el CLIP, digo, en todas las investigaciones, porque me parece realmente como interesante cuando vamos a trabajar cuestiones de desinformación o de influencia de las tecnológicas. Muchas gracias, Ángela. Qué importante este componente de la parte colaborativa, ¿no? De hecho, por ejemplo, en Provox también estamos trabajando varias investigaciones especiales que siempre buscamos de poner nuestro componente de investigación digital, pero siempre buscar un aliado local, que es quien conoce el contexto, quien está en el terreno y quien puede hacer como todo esa construcción, ¿no? De lo que está pasando precisamente en el país. Entonces, un enfoque bastante importante ante los desafíos en América Latina, en particular en estos temas. Muchas gracias, Ángela. Ahora quiero pasar nuevamente con Yanlek, ¿no? Que Yanlek, vos formaste parte del equipo que conceptualizó la Red Latinoamericana de Periodismo en Derechos Digitales, que es un espacio pionero en la región para conectar el periodismo con los derechos digitales. ¿Cómo nació esa idea y qué vacíos buscaban llenar dentro del ecosistema regional? Adelante. Y la Red Latinoamericana de Derechos Digitales para Periodistas nació desde una necesidad que habíamos identificado. De nuevo, Access Now es una organización internacional y veíamos la diferencia entre los periodistas europeos y los periodistas de Estados Unidos e incluso periodistas asiáticos. Tenían un conocimiento experto y un conocimiento perfectamente podrían saber más que yo, o sea, que trabajo en una organización internacional. O sea, eran expertos. Pasa que en Latinoamérica habían personas y periodistas muy interesados en temas de derechos digitales, pero no tenían la capacitación de expertos, no tampoco tenían las fuentes y tampoco sabían qué buscar, ¿no? O sea, sabían que querían hablar de inteligencia artificial porque es el tema que está booming. Sabían que querían hablar de datos personales porque es uno de los temas donde más se legisla en Latinoamérica, pero no saben dónde comenzar, especialmente porque incluso nuestros diputados y nuestros asambleístas usualmente tampoco saben de forma experta temas de derechos digitales. Entonces nosotros queríamos, número uno, hacer red y conectar a personas con esos mismos intereses entre sí en Latinoamérica.
Número dos, empoderar a nuestros periodistas latinoamericanos para que comiencen a abordar, porque ganas no es que no habían, eran solo falta de conocimiento y falta de dónde buscar. Entonces no solo estábamos tratando de enlazarlos con Access Now, sino con las organizaciones de toda la región. También queríamos en general hacer conexiones con otras redes de periodistas, entonces tuvimos ciertas colaboraciones con el Pulitzer Center y como resultado tuvimos alrededor de 21 periodistas y como 8, los números en este momento están un poco dispersos, pero entre 6 y 8 capacitaciones, de los que salieron resultados gratificantes, honestamente. O sea, como al menos 5 o 6 de esos periodistas hicieron investigaciones a largo plazo sobre derechos digitales que no habrían hecho sin la red. También tuvieron conexiones y networking con otros periodistas. De hecho, Joshua y Marion fueron parte de la red. Este año no la hicimos por un tema de capacidad. Básicamente yo me cambié de puesto. Antes trabajaba específicamente para América Latina, ahora trabajo para nivel global, pero es una idea que queremos seguir llevando no solo a Latinoamérica, sino a países de la mayoría global como África y otras regiones como MENA, etcétera, donde también podamos ayudar a colaborar con periodistas. Al final lo vuelvo a decir, o sea, como el periodismo y las organizaciones internacionales y las ONGs tienen muchísimo en común y los dos tenemos recursos que nos sirven mutuamente. Entonces, al final eso es la red. Buenísimo, muchísimas gracias. De hecho, ahora quiero escuchar a Joshua, que precisamente también lo conocí en parte por la red, ¿no? Entonces, desde tu experiencia, Joshua, ¿qué te reveló esa participación sobre el lugar o en parte la ausencia que podría significar el periodismo en estos espacios de gobernanza? Adelante. Bueno, podría hablar sobre todo desde el contexto venezolano y se podría decir que los derechos digitales hay que entenderlos y hay que reportearlos como un tema transversal, así como lo es el cambio climático, así como es la salud. Hablar que cada blackout también es una violación a tus derechos es importantísimo y eso normalmente en Venezuela no se había cubierto de esa manera, simplemente narraban que ocurrió el corte y listo. Ahora, gracias a estas capacitaciones, bueno, uno va aprendiendo a cómo englobar todos estos temas e incluso otros fenómenos como la inteligencia artificial, aunque existe una brecha muy grande en comparación en la población venezolana contra otras naciones de Latinoamérica, es importante igual seguir hablando y seguir insistiendo. En este momento no hemos tenido como investigaciones de largo aliento que tenga que ver con el impacto de la inteligencia artificial en Venezuela, pero ya se ha visto las primeras reportes de, bueno, el uso de estas herramientas tanto para el bien como para el mal a nivel político. Entonces, como seguir teniendo ese nivel detallado de registros de todas estas violaciones y todos los aciertos que ha tenido en la tecnología en el contexto venezolano. Sí. Muchas gracias, Joshua. Hasta ahora hemos tenido la perspectiva de alguien que trabaja en medios, organizaciones sin fines de lucro, pero que trabajan en temas periodísticos. Ahora también algo interesante en el caso de Yailin es que también ha trabajado en academia, ¿no? Entonces también preguntarte, Yailin, has trabajado como asistente de investigación en estudios sobre cultura digital. ¿Qué te ha enseñado esa perspectiva académica sobre cómo las personas viven, entienden o se relacionan con la tecnología y cómo llevas ese aprendizaje a tu trabajo periodístico? Bueno, creo que el principal aprendizaje ha sido, y suena irónico, como despojarme un momento de mis conocimientos, porque creo que a veces como periodistas y como investigadores vamos tratando de buscar algo, de tener resultados específicos, porque es tal vez lo que pensamos que está sucediendo. Y yo trabajo mucho desde la investigación académica con metodología o corte etnográfico. Entonces es
ir con las comunidades o con las personas que estamos entrevistando, quienes estamos haciendo observación y entender realmente cuáles son sus dinámicas de uso de la tecnología y que tal vez lo que nosotros pensamos que está bien o que está mal no es necesariamente lo que ellos necesitan o la manera en la que se apropian de las tecnologías. Entonces también me facilita muchísimo al pensar como periodista toda esta perspectiva, digamos, en el hecho de que, bueno, me planteo cómo hacer coberturas, digamos, cómo explicar las cosas de mejores maneras, de maneras más sencillas y no tener como este punto de vista determinista de qué es lo que hace la tecnología con las personas, que es un punto muy crítico y muy válido. Necesitamos saber qué está pasando, digamos, con las grandes corporativas y qué se está haciendo con nuestros datos, con el acceso a Internet y demás, cómo manejan eso, pero también hay que entender cómo las personas utilizan esto en su vida diaria para comunicarse, para tener relaciones interpersonales, digamos, como en el ecosistema digital, porque tal vez nosotros pensamos que hay cosas, digamos, que debemos señalar, definitivamente sí, pero tal vez son las únicas maneras que tienen estas personas de conexión, digamos, con otras comunidades, con sus círculos. Entonces creo que esta perspectiva es lo que a mí más me facilita como mi trabajo periodístico, que siempre me cuestiono si realmente yo estoy buscando algo, estoy buscando un frame que es correcto, digamos, con las vivencias de las personas y no asumir que a veces tendemos como a hacer muchísimo eso, como asumir qué es lo que la gente, digamos, requiere o cuáles son las necesidades o cuál es su uso y nos olvidamos que realmente nosotros estamos en un nicho muy específico que está especializado en las tecnologías, como en mi caso, yo estudié computación y al mismo tiempo periodismo, entonces obviamente la visión que yo tengo de la tecnología es muy diferente a la que puede tener un usuario común, digamos, en su vida cotidiana. Súper interesante esa perspectiva. Muchísimas gracias, Yailin. Y bueno, para cerrar la participación del panel, me gustaría brevemente que cada uno me pudiese decir, cuando hablamos del futuro de la gobernanza de Internet en América Latina, ¿dónde ven el periodismo? Cada uno un minutito porque ya se nos está acabando el tiempo. Empezamos con Ángela, por favor. Pues a tu pregunta, Marillón, yo creo que, un poco como decía al inicio, como una herramienta de vigilancia y acercamiento, ¿no? Para poder acercarla a la ciudadanía y que ésta tenga, pues lo que decían los compañeros, mayor conciencia de cuáles son sus derechos, de cuándo se vulneran, de cómo, de qué pueden hacer al respecto. Y yo creo que la forma colaborativa empleada en estas investigaciones que hemos hecho con CLIP y con tantos socios ayuda a encontrar patrones y estrategias, que dan información a las plataformas y a los tomadores de decisiones para actuar, para regular, ¿no? Y simplemente añadiría al final, que también me parece que es muy interesante para poder, para la gobernanza de Internet, el que el periodista sepa usar esta tecnología, esté familiarizado con ella, por ejemplo, para cuestiones de acceso, de transparencia, para investigar, que no le tenga miedo, ¿no? O sea, es necesario conocerla para poder contarla. Muchísimas gracias, Ángela. Joshua, un minutito. ¿Dónde ves el periodismo en temas de gobernanza? Tal como dijo Ángela, en temas de vigilancia y en temas de mayor manejo o brecha entre las personas que saben utilizar las herramientas digitales y entre las que no saben. Entonces, dentro de nuestra labor como periodista está el incentivar y crear narrativas que informen y enseñen al mismo tiempo a nuestras audiencias para que ellas también tengan el poder de detectar y prevenir futuras vulneraciones. Muchísimas gracias, Joshua. Yanlek. Sí, yo lo veo muy esperanzador. Creo que al final la clave es adaptar la fiscalización que ya hace el periodismo ante los grandes poderes, ya sean los poderes políticos públicos, pero también las grandes empresas, y que el periodismo siga con estas nuevas tecnologías fiscalizando el poder, básicamente. Me emociona pensar que Latinoamérica se está llenando de tantos periodistas con estas ganas de investigar, con estas ganas de cuestionar, y qué más feliz nos hace a nosotros en Access, pero personalmente también, que los periodistas sigan haciendo las preguntas correctas y sigan necios. Entonces, para mí la gobernanza será llena de periodistas necios que quieran cuestionar por qué las cosas se hacen como se hacen y cómo va a beneficiar a la sociedad completa. Muchas gracias, Yanlek. Y cerramos con Yailin.
Sí, bueno, yo creo que principalmente mucho pasa por la experiencia, entonces creo que como periodistas, más allá de contar o narrar historias, es como ir a convivir con estas tecnologías. Eh, Nosotros entenderlo desde lo que le está sucediendo a la gente, digamos, un usuario común, para luego poder saber, digamos, dónde están como esas pequeñas falencias, los fallos que se observan con las tecnologías, y también las personas depositan en nosotros como un voto de confianza. Entonces, como rendir homenaje a eso, justamente. Entonces, no es como nada más, ligándolo a lo que decía anteriormente, no hacerlo desde la perspectiva de lo que creemos que es correcto, sino más bien nosotros como sumergirnos en ese mundo para poder dar una visión como más crítica y más específica de lo que está sucediendo con las tecnologías. Muchísimas gracias de verdad a todos por su participación. Por cuestiones de tiempo no vamos a tener espacio de preguntas y respuestas, una lástima, pero bueno, igual les recomiendo que sigan los proyectos, varios de los que mencionaron, lo que hacemos desde Provox, lo que se hace desde el CLIP, Joshua que mencionó el Bus TV, lo que hace Nación, Costa Rica, Access Now, y también un agradecimiento especial a Silvia Calderón, que está en la moderación virtual, y también a Thais, que está desde Brasil, que está apoyando con la relatoría. Así que un gusto y bueno, seguir conversando porque creo que tener presencia del tema del periodismo en estos espacios es algo que para mí es muy importante, es algo que he hablado con colegas de esa necesidad, entonces muy feliz de que podamos compartir esta perspectiva de 4 grandes periodistas, colegas a los cuales aprecio muchísimo y su trabajo también siempre me sorprende. Así que muchísimas gracias por el espacio y bueno, cualquier preguntita ahí después cuando me ven ahí entre coffee breaks podemos conversar. Así que muchísimas gracias y un abrazo a todos desde donde están ubicados. Gracias.